En el libro de Proverbios, el capítulo 2, y mientras usted busca, permítanos un importante anuncio. Buenos días, amada iglesia. Sean bendecidos por estar en la casa del Señor. Amén. Quería decirles, mostrarles un poquito el trabajo que ya hemos hecho durante ya 3 años con el Hogar del Faro como iglesia. Y sobre todo queríamos agradecerles a todos los que han participado, ya sea dando sus donaciones o viniendo al bazar a comprar las cosas que las mujeres virtuosas elaboran a lo largo del año. Ya estamos prontos a hacer nuestro bazar, va a ser el 8 de diciembre y queríamos hacer la invitación para que una vez más participen de esta hermosa bendición que es ayudar al más necesitado. También decirles que el trabajo que hemos hecho con el hogar no es solamente todo lo que hemos podido suplir, todas las necesidades de insumos y necesidades económicas en la medida que hemos podido del hogar, sino también ha habido una hermosa transformación en cada una de las niñas que están ahí ya hace 3 años con nosotros compartiendo, porque todos los meses va un grupo de mujeres hermosas a evangelizar y a dar la palabra y a compartir con ellas desde lo más íntimo que es con el Señor. Y ya tenemos nuestra primera bachiller que se graduó el año pasado y este año está terminando exitosamente la universidad, que para ellas es súper importante porque salen del hogar a los 18 años y salen normalmente a un lugar donde no pueden volver a sus casas. Entonces, en enero, Micaelita, se llama Micaela, sale del hogar con una niña de 4 o 5 años. Y pues ahora la ayuda es importantísima, sobre todo económica, que nosotros podamos darle para que ella persista y termine la universidad que también le está yendo, ¿no? Así que contarles esto un poquito para que nos apoyen el 8 de diciembre. Como siempre, nuestro bazar va a estar de 9 a 5 de la tarde y los esperamos para que nos colaboren y ayudemos al que más necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una obra muy sabia y agradable delante de los ojos del Señor. Capítulo 2, Proverbios. La palabra del Señor dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos
y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Esta preciosa porción de la Escritura y este libro de sabiduría, libro de Proverbios, justamente tiene como tema este desafío que hemos empezado a desarrollar, que tiene que ver con la sabiduría. El tema de hoy día hemos titulado ¿Cómo alcanzar sabiduría? ¿Cómo obtener sabiduría? El anterior domingo empezamos este tema haciendo la introducción, haciendo definiciones acerca de la sabiduría, pero permítame hacer un preámbulo antes de empezar a desarrollar el siguiente punto, el siguiente capítulo al respecto de este tema. Recordemos un poquito, hemos estado en una serie que nos ha desafiado, empezando con un tema que titulamos Comunión Sublime. Habíamos mencionado de que esta comunión sublime tiene una estrecha relación con lo que es la felicidad, de tal forma que descubrimos en la palabra del Señor una palabra que utiliza la Escritura, que es Macarios, para describir la felicidad, para decir felicidad en el original en griego, y se traduce en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento como bienaventurado. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, cuando se habla de las bienaventuranzas. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 1, como cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y sigue el Salmo precioso, el Salmo 1, vimos nosotros ese importante tema que la palabra del Señor nos presenta, que es la felicidad. Permítame decirle, en esa línea que estamos desarrollando en esta serie de series, un ingrediente, habíamos dicho, la felicidad es como un plato que nosotros preparamos y le hemos puesto por título felicidad. Y permítame, estuve mencionando un poquito a los hermanos en el primer turno y les decía, encontré un plato que podría graficarnos un poquito claro el tema de la felicidad, y es un plato que es muy conocido aquí, que es la patasca, ¿no? La patasca es un plato que tiene muchos ingredientes, que tiene un tiempo de preparación, que tiene una manera, tiene sus estados en la preparación, mucho tiempo de cocción, una noche antes, a fuego lento, con leña, y al amanecer, patasca al amanecer. Qué bendición, varios ya están, ¿no? Se están recordando que se acercan las 12, ¿no? Mejor no les voy a hacer mucho acuerdo, ¿no? Este plato tiene diferentes ingredientes, les decía. Pero hay un ingrediente que es muy importante, que es muy neurálgico en la preparación de la patasca, y ese ingrediente es la sal. La sal. Si es que usted no le echa sal a la patasca, es como patasca sin sal, ¿no? Así dice, ¿no? Mira, como patasca sin sal, dice, ¿no? Bueno, tiene un significado, ¿no? No es rico. Es un plato que ya no es tan delicioso con todos sus ingredientes, pero cuando falta sal, entonces ya no es la patasca como tiene que ser. Y dentro del plato que nosotros estamos preparando, que hemos titulado ese plato la felicidad, ese plato tiene diferentes ingredientes y hemos, permítame decir así, hemos ido viendo de diferentes aristas, viendo lo que dice la palabra del Señor. Ese ingrediente que nosotros hemos comparado con la sal ahí de la patasca, es el ingrediente que en la felicidad se llama sabiduría. La sabiduría, mi amado hermano, la sabiduría como una virtud que posee una persona, mi amado hermano, le va a dar ese gusto a tu vida, un gusto de felicidad realmente
Tú puedes tener todos los ingredientes, puedes tener hasta la forma, puedes tener el aspecto, mi amado hermano, pero si no tiene sal, si no tiene sabiduría, mi amado hermano, usted no va a ser feliz. Y con ese preámbulo estoy intentando, haciendo mi mejor esfuerzo, mi amado hermano, para darle una preeminencia, para darle un realce a lo que es la sabiduría, a poder entender por qué el Señor, por mano de Salomón, escribe un libro que nos motiva la sabiduría. Dice: busca la sabiduría, atesórala, búscala como al oro, como a la plata. Si buscares la sabiduría, si tú la anhelaras como anhelas el oro, la plata, entonces dice, entenderás el temor del Señor. Entonces dice, caminarás por senderos de bien, dice la palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, vamos a tomar decisiones que son correctas en nuestra vida. Pero permítame que hagamos un recuerdo de lo que hemos aprendido el anterior domingo. Para los que no estuvieron, empezamos con el tema de la sabiduría y empezamos con el desafío, como siempre lo hacemos, de poder entender los conceptos. Luego de entender los conceptos, vamos a poder hilvanarlos y luego vamos a poder comprender a cabalidad, mi amado hermano. Entonces habíamos hablado de la sabiduría. Habíamos dicho: la sabiduría es aquella virtud que posee una persona que le permite tomar decisiones correctas en escenarios, situaciones problemáticas. Digámoslo ahora un poquito más coloquial. La sabiduría, mi amado hermano, tiene que ver con esa cualidad, decimos, esa virtud que posee una persona para que al encontrarse en un problema o en diversas pruebas o en diversos problemas en su vida, va tomando decisiones que son acertadas, son las correctas, son las que van a traer una bendición, son las que van a dar la solución al problema. Es lo que significa, en terminada cuenta, mi amado hermano, que al final de cuentas yo estoy en un problema y voy a tener que empezar a tomar decisiones en mi vida, sean problemas económicos, sean problemas financieros, sean problemas familiares, sean problemas espirituales, sea el problema que yo tenga, mi amado hermano. Yo voy a estar enfrente del problema o los problemas, en una situación problemática, y yo voy a tener que tomar decisiones. Y las decisiones que yo tome, escuche bien, o van a solucionar los problemas o van a agravar los problemas. Van a solucionarle aquella situación problemática, la van a ordenar nuevamente, o sencillamente van a agravar la situación y se va a convertir en un problema más grande que puede llevar a una dificultad terrible. Permítame dar un ejemplo. Un matrimonio en conflicto, por ejemplo. Cuando un matrimonio está en desacuerdo, no están pudiendo ponerse de acuerdo, están peleando, están discutiendo, están en esa situación, en ese escenario de conflicto en sus vidas, entonces eso se llama una situación problemática. A veces vienen a la consejería y me dicen: pastor, tengo un problema. ¿Qué pasa, mi amado hermano? Estamos peleando con mi esposo, la esposa, estamos ahí en un conflicto. Sí, vamos a ponerle el nombre correcto. Eso se llama situación problemática. No se llama problema, a veces lo confundimos, ¿no? Tiene cara de problema, por supuesto, ¿no? Pero en realidad es una situación problemática. En realidad, que yo esté peleando, que yo no me entienda, que yo no esté indiferente, que me esté distanciando, que esté caminando rumbo al divorcio, mi amado hermano, es una situación problemática que va a generar un problemanga, ¿no? Más adelante. Pero, mi amado hermano, no es el problema. El problema voy a tener que descubrirlo. El problema voy a tener que analizarlo. Vamos a tener que sentarnos, y a veces nos piden, nos honran que podamos participar en detectar cuál es el problema. ¿Qué quiere decir? Lo que está generando aquella situación problemática en mi vida. Ese es el escenario. Y ahora el desafío que la palabra nos está planteando es: usted necesita para ello sabiduría. Usted va a tener escenarios, situaciones problemáticas, y ahora usted va a necesitar sabiduría para poder determinar cuál es el problema, atacar específicamente al problema que va al desaparecer, también va a normalizar mi escenario.
Supongamos un escenario de conflicto con mis hijos. Ahorita estamos terminando las clases. No sé por qué me acordé de esto. Debe ser por un tema de misericordia. Tenga misericordia, papá, mamá. Estamos finalizando el ciclo escolar. Los colegios empiezan a llegar la próxima semana. Entre la próxima y la otra, todas las libretas con notas finales. Hermano querido, usted se puede encontrar con una situación problemática, que usted lo confunde con un problema. Dice, uy, estoy en problema, se aplazó mi hijo. No, eso es una situación problemática. El problema es que usted entienda por qué se aplazó su hijo. ¿Qué fue lo que hizo que durante el año él no haya estudiado, no haya participado, no haya aprobado las notas? Que usted puede entender qué fue lo que causó, qué fue lo que mi hijo, qué está viviendo, qué decisiones se están tomando. A ver, se lo voy a decir de otra manera. Una decisión sabia, yo entender si mi hijo está tomando decisiones sabias. Una manera muy fácil, muy gráfica es la libreta, mi amado hermano. La libreta es un precioso referente para ver si mi hija está tomando decisiones sabias, correctas en su vida. Yo miro, ensangrentada la libreta, puro rojo, ¿no? Parece la Tercera Guerra Mundial eso, ¿no? Y nosotros muchas veces tomamos una actitud. Ahora sí, estás castigado, ya cállese, no hable, un mes no puede hablar. Y el pobre muchacho, mamá, cállese, ¿no? Está castigado, mudo, ¿no? Entonces, mire, mi amado hermano, habrá que ver, usted debe determinar cuál es el problema que causó esta situación problemática, para yo atacar al problema, para resolverlo y entonces poder resolver la situación problemática. Pero no voy a entrar a detalle de esa solución, capaz que al final volvemos a tomar ahí el tema. Pero ¿qué estoy queriendo mencionarle? Necesitamos entender, tener en nuestro corazón claro, cuando la palabra nos está motivando en todo un libro y alrededor de la palabra del Señor, pero en este libro con una manera muy precisa, muy enfocada, diciendo, es importante la sabiduría. Dígale al de al lado, es importante la sabiduría. A ver, le voy a dar 2 ejemplos. Dice la palabra del Señor, maridos, dice, amad a vuestras mujeres y tratadlas, dice, como a vaso más frágil. Voy a hablar en la armonía, ¿está bien? De la escritura. Y dice, maridos, andad delante de ellas sabiamente. ¿Sabe qué está diciendo la palabra del Señor? El marido está llamado a andar delante de su esposa en su casa sabiamente. ¿Qué significará? Mire usted, nosotros tenemos una sensación de allá del colegio, ¿no? A ver, ¿cuál es la materia que menos te gusta? Filosofía. ¿Cuál es la que no quisiera estudiar? Nunca voy a ser filósofo. ¿Qué materia más fea? No quiero. ¿Y sabe qué significa filosofía? Filos, Sofía, amor a la sabiduría. Mi amado hermano, usted vea si su hijito está amando o no la sabiduría. Es una materia que lo está desafiando. Lo está desafiando a pensar, lo está desafiando a tener principios, a tener proposiciones, a tener premisas que lo van a ayudar a tomar decisiones correctas en la vida. Y acabamos de definir y decir qué importante es la sabiduría para nuestra felicidad. Mi amado hermano, la decisión que usted tome va a ser una decisión que puede marcar su vida. Puede marcar la de su familia, un negocio mal puesto, una situación mal tomada, una relación mal tomada, mi amado hermano. Puede traer terribles consecuencias para tu vida. Y son decisiones que se toman o con sabiduría o sin sabiduría. Ahora vamos a decir algo más que aprendimos el anterior domingo. La palabra del Señor divide la sabiduría en 2 tipos de sabiduría. Leámoslo. Santiago capítulo 3 verso 13 dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 3 verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra del Señor aquí nos está revelando en esa estructura de la sabiduría, mi amado hermano, que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que desciende de lo alto, es la sabiduría de Dios, dice la palabra del Señor. Y hay otra sabiduría que es terrenal. Una sabiduría dice que es terrenal, que es diabólica, que es perversa. Yo debo entender, yo voy a aplicar en mi vida una de las dos. O voy a caminar con la sabiduría terrenal, diabólica, perversa, o voy a caminar con la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra del Señor. Y yo debo entender lo siguiente. Esto explicamos el anterior domingo. Usted puede bajar las prédicas de internet, de YouTube, si no la vio, para poder ver a detalle lo que estuvimos revisando. Hoy solamente permítame decirle lo siguiente: ¿cómo es que se produce la sabiduría terrenal? ¿Cómo es que se produce la sabiduría celestial? Hoy día vamos a hacer una contraposición. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, estamos queriendo aprender cómo es que se produce la sabiduría de lo alto. ¿Cómo la adquiero yo? ¿Cómo la voy a recibir? ¿Cómo voy a tenerla en mi vida? Pero debo entender cómo es que se produce la sabiduría terrenal. Digo por eso en contraposición, porque yo, para poder reconocer cómo es que yo estoy actuando en mi vida, voy a tener que ver cuál es la fuente que está produciendo una sabiduría o la otra en determinado momento, en determinado escenario. Y mire usted lo que voy a decirle. Dice la palabra del Señor: la sabiduría terrenal, la sabiduría que es del mundo, quiere decir, tiene su origen en dos fuentes que están entrelazadas. Dice: pero donde hay celos amargos y contención, allí hay toda obra perversa. Y eso viene del diablo, dice, es diabólico, perverso. ¿Qué significa ese tema de celos y contención? De celos con Z. Y ese celos quiere decir un egoísmo intenso. Dice, donde hay un egoísmo intenso en el corazón. Y dice, ya hay contención. Eso significa que yo retengo el perdón. No doy libertad a mi corazón de perdonar. Entonces, tome atención lo que le voy a decir. Cuando yo no perdono y retengo en mi corazón un dolor, una herida, algo me pasó de niño con mis padres, con mi familia, con mis hermanos, mis amigos en el colegio, yo no perdono y retengo, hago una contención en mi corazón. Entonces, dice la palabra del Señor, va a dar fruto una sabiduría que no es de lo alto. Va a ser una sabiduría, las decisiones van a ser terribles. Las decisiones van a ser de terror. Mira lo que voy a dar un ejemplo muy extremo, pero lamentablemente muy real. Que aún escriben en los libros, ¿no? Y hay libros cristianos muy hermosos que motivan, enseñan a que, por ejemplo, el tema del bullying en el colegio es de terror. Cuenta la historia, una historia real de una niña que empezaron a hacerle bullying. Y le hicieron bullying de tal manera que hicieron tan difícil su vida que, voy a resumirlo, un día se subió al segundo piso del colegio y se lanzó y se suicidó. Y dejó una carta diciendo la tristeza y la amargura que tenía en su corazón, el desprecio, el rechazo de sus compañeros y por qué estaba tomando aquella tan terrible decisión. Entonces, pues estoy mostrando un caso extremo de contención en el corazón. ¿Qué quiere decir? Heridas que yo no estoy pudiendo resolver, que yo no estoy pudiendo perdonar, van a producir en mi corazón que yo tenga sabiduría, una sabiduría que no viene de lo alto, va a estorbar a la sabiduría de lo alto, no va a dejar que pase la sabiduría de Dios, y yo voy a empezar a tomar decisiones que son
perversas, amargas, dice que son diabólicas. El enemigo va a tomar ventaja de una manera terrible y entonces vamos a empezar a tomar decisiones terribles también. Voy a dar una decisión, por ejemplo, muy extrema que sucede, ¿no? en la adolescencia, qué sé yo, ahí en la adolescencia, que es muy difícil el tema de decirle a un niño o una niña, gordito o gordita, digamos, ¿no? Mire esto lo que voy a contar. Allá en Vladivostok, cuando yo era chico, estábamos, se acercan, habían dos niñas que eran gemelitas. Y entonces la una era más robustita que la otra. Y una de ellas se acerca y me dice: quiero hablar con usted, pastor. Y yo le digo: dígame por favor. Y entonces ella me dice: yo tengo mucha tristeza en mi corazón. Y habíamos predicado sobre el perdón. Y en la relación con papás, ¿no? A los adolescentes mucho insistimos en el tema. Y entonces ella me dice: ¿sabe qué? Mi papá no me ama a mí. Mi papá no me quiere. Y su papá era líder en la iglesia, ¿no? Era un diácono. Entonces yo: no, le digo a mi hijita, no, su papá la quiere. ¿Por qué dice así? Entonces ella me dice: ¿sabe qué? Mi papá siempre me dice que estoy gorda, me dice. Un día me dice, el otro día me dice, estaban viniendo unos amigos, estamos en el barrio y vienen unos amigos, salen de la calle y se empiezan a acercar a nosotros. Y entonces mi papá me dice: ve, mira, estoy con mis amigos, vos toda gorda, me da vergüenza que seas gorda. Y entonces ella empezaba a llorar, ¿no? Llorar, me decía: mi papá no me quiere. Y entonces ella había empezado, me dice, estoy en un tema, ella había empezado a dejar de comer, pero al extremo, había entrado en un escenario que se llama de bulimia. Entonces ella comía y lo que comía lo vomitaba para no engordar, y ella era robustita pero de constitución, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de significar, mi amado hermano, es que cuando hay un dolor en el corazón que se convierte en una contención, yo puedo tomar decisiones que no son correctas, decisiones que son equivocadas, decisiones que son para causar dolor o causarme dolor, decisiones que van a agredir, decisiones que son destructivas, dice la palabra del Señor. Voy a resumir así, mi amado hermano, intentando que pueda quedar en nuestro corazón lo siguiente: entender lo que es la sabiduría, entender que hay dos tipos de sabiduría, entender ahora cómo puedo yo obtener esa sabiduría, cómo puedo yo adquirir esa sabiduría, cómo puedo yo ser beneficiario de esa sabiduría celestial que va, mi amado hermano, a llevarnos a decisiones que van a permitirnos ser felices, decisiones que van a ser decisiones para bien y no para mal, dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted me vuelva a acompañar. Vamos a caminar ahora muy rápido. Ahí en Proverbios, el capítulo 2, dice la palabra del Señor: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mira esta revelación que nos da la palabra del Señor ahí por mano de Salomón. El Señor escribiéndonos, mencionándonos algo precioso. En el capítulo 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí la palabra del Señor dice: si tú buscas la sabiduría, si tú la buscas como a tesoro, como a la plata y al oro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y recibirás el conocimiento del Santísimo. Muchas veces uno dice, se lo sabe de memoria, ¿no? Y dicen, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero no entendemos lo que es el temor de Dios. No entendemos qué significará el temor de Dios.
¿Qué significa temor de Dios? Y aquí dice la palabra del Señor: si tú buscas la sabiduría, entonces vas a entender el temor de Dios. Si tú pones atención, y aquí hay un doble impacto, mi amado hermano. Cuando la palabra habla, aquí está hablando Salomón en un escenario como un padre a un hijo. Pero este impacto yo lo puedo recibir directamente, la palabra del Señor, de nuestro Padre Celestial a nosotros, y poder decir: hijo mío, yo entender, soy yo, me está hablando a mí. Y dice: si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esto tiene dos impactos, les decía. El primer impacto es recibirlo de parte de Dios. Y la única manera, y voy a ordenarlo ahora, punto número 1, mi amado hermano, para poder obtener o adquirir la sabiduría, ser beneficiario de la sabiduría, esa bendición de parte de Dios, yo necesito buscar, dígale de al lado, busca la sabiduría, busca la sabiduría. Mira lo que voy a decirte, mi amado hermano. Si la palabra del Señor aquí nos invita y nos dice: mira cuán importante es la sabiduría. Usted recuerde y diga: a ver, yo he sido sabio hasta aquí, he tomado decisiones sabias en mi vida. ¿Cómo ha sido mi camino, mi caminar? ¿Cómo he estado hilvanando la situación? ¿Las decisiones están siendo sabias o no están siendo sabias? Mi amado hermano, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo hermoso? No importa la edad que usted tenga, usted está a tiempo para poder decir: Señor, yo quiero tener sabiduría, yo quiero ser sabio, yo quiero ser sabia. Aunque ya haya pasado el tiempo, no es imposible para Dios, mi amado hermano. Si bien lo ideal es que yo empiece desde niño, desde chico, empezar a instruir a mi hijo para que sea sabio, mi amado hermano, ese es lo ideal. Pero si yo ya llegué a los caminos del Señor y ha pasado el tiempo, yo puedo decirle al Señor: Señor, hasta aquí metí la pata. Pero ¿cómo metí la pata? Me dediqué a meter la pata, Señor. Y a mi pobre esposa, cada que toma una decisión le da pánico, ¿no? Llega a un nuevo negocio el esposo, y la pobre esposa se desmaya, ¿no? Mi amor, tengo un nuevo negocio. Y la pobre: ¿qué perderemos ahora, digamos, no? Porque muchas veces no le sale una. ¿Por qué? Porque no estamos caminando con sabiduría, no estamos tomando decisiones con sabiduría. Ahora, ¿qué debo de entender? Cuando dice la palabra del Señor: busca la fuente, mi amado hermano, está diciendo la palabra del Señor: Dios es el que da la sabiduría. Y yo ¿cómo voy a encontrarla? En sus palabras. Sus palabras se tienen que convertir en mis principios, mi amado hermano. Y la única manera que yo tenga esta información, este entendimiento en mi corazón, va a ser que yo ame su palabra, empiece a escudriñar, empiece a leer, a ver los consejos que la palabra del Señor me da. Mire, ahí en el capítulo 6 de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe qué dice el mundo? No te preocupes, enamora todo lo que puedas, adquiere experiencia para que cuando te cases seas un gran tiluchi. Nada. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando un jovencito, una jovencita se dedicaron a enamorar, ¿cuánto cortejo? Ya voy por 15, 16 y están coleccionando. Cuando llega el día en que tienen que enfrentarse a una relación que se va a convertir en su matrimonio, ¿sabe cuál es el gran problema? No saben si aman. ¿Sabe qué me dicen? Pastor, no sé si amo, no sé si estoy enamorado o no estoy enamorada, no sé cómo será enamorar. Ya me olvidé, ya me perdí, estoy chipado, no tengo ni idea qué será enamorarse. Ya no lo sé. ¿Sabe por qué? Porque ese corazón se corrompió, ese corazón ya no lo sabe más. Pero cuando yo leo la palabra del Señor y la tomo, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Oh doncellas, dice, de Jerusalén, os conjuro por los corzos y las siervas, que no hagáis velar ni despertéis el amor hasta que Él quiera. Aleluya. ¿Sabe? Cuando predicamos a los jóvenes les decimos: ¿sabe qué? No haga velar, no haga despertar al amor, no se apresure ni tampoco lo ponga a velar. Cuando sea el tiempo de Dios, es tiempo hermoso, perfecto, es el momento y es el tiempo preciso de Dios. Pero cuando empezamos a tomar decisiones
Hay algunos hermanos, ¿no?, que se complican hombrecitos, mujercitas. A veces me han dicho: ¿sabe qué, pastor? Estoy yo con una carga en mi corazón, sí. Falta la bendición ahí en la iglesia. Está faltando jóvenes y jóvenes, ¿no?, hombres y mujeres, ¿no? Entonces salen de cacería, ¿no?, dizque a evangelizar. Y en su evangelización se van a tomar un helado y se van y no sé quién. Y no, voy a ser el instrumento que Dios va a utilizar para traer esta vida. No saben cuántas lágrimas he visto derramar de esos ojos que me dijo eso. Allá en Vladivostok me dijo una hermana, una jovencita, me dice: pastor, creo, pastor, creo, estoy sintiendo, recibo. Y yo, misericordia, sonaba espiritual. Que soy el instrumento que Dios va a utilizar para que este hermoso joven venga a los caminos del Señor. Aleluya, dije yo. Hasta ahí vaya y pase. Pero la hermana se puso de novia. El hermano empezó a venir a la iglesia. Andaba como oveja. Hacía ve como oveja. Pero yo lo miraba y decía: ¿tiene cola? Y así me miraba él, ¿no? Ay, decía yo, ¿no? Y de rato en rato, en vez de decir ve, decía ¡au! Y yo: ay, la hermanita caperuza con el lobo. Esto no está bien. Y yo le hablaba y le decía: mi amada hermana, mire lo que dice la palabra del Señor. Qué hermosa, dulce su palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesús con Belial? Ninguna. Allá en Vladivostok, el matrimonio fue en Dublín. Es broma. Se casó. Y lamentablemente, cuando pasó el tiempo, como dice aquí, la perversión del muchacho salió a luz. Una perversión en grandes cantidades. La pobre muchacha decía: ¿sabe qué? Un día dejó su celular, me dice. ¿Sabe cuándo? La luna de miel. Y ella miró, me dice: nunca vi tal perversidad. Una pornografía terrible. Ya la pornografía es terrible. Por si acaso no hay pornografía nueva, no hay pornografía instructiva, no sé dónde he escuchado por ahí. No, esta es instructiva, misericordia del diablo. Hay demonios por atrás, créame, mi amado hermano. ¿Qué pasó ahí, mi amado hermano? Una hija de Dios tomó una decisión. Le puso paréntesis a la palabra y tomó una decisión para llenar baldes de lágrimas, de tristeza intensa. ¿Sabe por qué? Porque tomamos una decisión y no fue con sabiduría de lo alto. Dice aquí la palabra del Señor, mi amado hermano: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Lo primero que yo debo de entender es que yo debo de buscar las palabras del Señor. Yo debo de buscar qué es lo que piensa el Señor, su manera de pensar, los principios que Él ha dejado, para que yo pueda ser entendido. Por eso dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido de vosotros? Muestre por su buena conducta su forma de ser, su manera de caminar. Yo ahí voy a entender si soy sabio o no soy sabio. No es decir, yo me sé la Biblia de tapa a tapa, pero si usted no la aplica, no es sabio. Es tan solamente un conocedor de la palabra. Pero la palabra, cuando ya vamos a demandar sabiduría, tiene que ver con que yo la ponga en práctica. Yo la ponga por obra la palabra. Y dice: hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo les decía a los hermanos, ¿sabe qué? Países, naciones que tienen una reputación de sabiduría, han hecho algo sabio,
Han hecho, ¿sabe qué, mi amado hermano? Han aprendido a respetar las canas. Estas canas que empiezan a salir cuando pasa el tiempo. Cuando uno pone atención. Aquí estaba hablándole, Salomón decía, yo también fui delicado. Yo también fui protegido por mi madre, enseñado por mi padre. Él estaba diciendo, yo también fui muchacho. Le decía a su hijo, hijo querido, escucha las palabras, los consejos de tu padre, los consejos de tu madre. Estoy diciendo esto luego de que ya hemos entendido que primero tengo que buscar los consejos de Dios y ponerlos como base de mi vida, en búsqueda de la sabiduría, mi amado hermano. Pero la palabra del Señor dice, ¿sabe qué? Respete las canas. Aquí en la iglesia, mi amado hermano, tenemos que aprender a respetar las canas. Decíamos un día, vamos y lo vamos a hacer. Vamos a abrir el ministerio de la tercera edad. Pareciera que ya los hermanitos ya no tienen nada que hacer. No, mi amado hermano, tienen tanto, pero tanto que hacer. ¿Sabe qué quiero hacer con todos estos hermanos que pintan canas en su cabeza? Quiero que puedan dar consejos sabios a los jóvenes. ¿Saben qué otros países les decía? Cuando llegan a una edad, ya los docentes en las universidades los jubilan, pero no los mandan a su casa. Váyase ya, no lo necesitamos. No, lo ponen de consejeros, asesores de maestría, de doctorado. ¿Por qué? Porque la experiencia es madre de la ciencia. Así me decía mi padre, yo caminando con él, bien adolescentito, jovencito. Mi papá me decía así, ¿sabes qué, hijo querido? La teoría sin práctica es utopía. ¿Sabe qué significa eso? Yo puedo tener teoría en mi cabeza, pero si no lo pongo en práctica es solo una ilusión. No va a ser realidad. Él me decía, hijo querido, la experiencia, hijito, es la madre de la ciencia. Usted adquiere experiencia, haga las cosas, aplíquelas. Y él me veía. ¿Sabe qué? Yo era dañino, yo agarraba y le decía, papá, no sé, que está medio fallando la movilidad y la voy a revisar. Yo, de dañino, ¿no? Y me decía, revísala. Y me miraba, ¿no? Y yo desarmaba, ¿no? Le desarmaba la movilidad y obviamente no la podía armar, pues, ¿no? Entonces, pero él me miraba, ¿no? Y veía cómo trataba de solucionar. Y me decía, cuando yo estaba bien armado, y daba una solución inteligente, la solución, me decía. Muy bien. Obviamente algunas no me salían, ¿no? Y llamábamos al mecánico para que termine de armar mi dejarme, pues, ¿no? Pero ¿sabe qué? Me decía, bueno, son dichos muy antiguos, ¿no? Pero me decía así, a veces uno ya empelado, pues, ¿no? Al principio él se levantaba, ¿no? Y a todos nosotros, 5 hermanos nosotros. Y él se levantaba muy temprano, ¿no? Un hombre de campo, él, entonces acostumbrado además, ¿no? Entonces se levantaba y nos levantaba todos. Vamos, muchachos, levántense, ya de vacaciones, ¿no? Además, todos digo, ay, de vacaciones. Mi papá un respeto especial. Y decía, no quiero, que se levante este. No había eso con mi papá, ¿no? Y ni nos echaba huasca para decir. Era su temple, ¿no? Era esa autoridad que tenía de su vida. Entonces él se levantaba, muchachos, vamos. Y todingo nos levantábamos, ¿no? A desayunar así como. Dijo, si no he hecho los despiertos, ¿no? De la verdad que se iba y todingos a las camas, ¿no? No le entendíamos, ¿no? Pensábamos que era a desayunar y a dormir. Y es más, todavía corríamos al que ganaba su cama de él, digamos, ¿no? Porque así uno es muchacho, no le entiende, ¿no? Piensa que no le entiende. Se iba y corríamos a su cama el que llegue primero. 5, ¿no? Y la cama era más grande, ¿no? A seguir durmiendo. Y a veces las mamás se son así, no son más tolerantes. Ay, los despierta a los pobres chicos, ¿no? Que descansen, decían, ¿no? Y nosotros ahí descansando, ya popino y vamos a volver, ¿no? Y mi papá me decía a mí, ya en las vacaciones, él me decía, ¿me acompañás? Y yo a mí me gustaba acompañarlo. Ya le decía yo, bueno, me tenía que levantar temprano y me iba con él, a trabajar con él. Trabajar nada yo, ¿no? Pero yo por lo menos me hacía hecho que trabajaba, ¿no? El abogado, entonces yo lo veía, estaba haciendo los escritos, ¿no? Y entonces él agarraba y me decía, mira, hijo, está hermoso este libro. Y yo, mientras yo voy haciendo, usted lea, mi hijo. Y me ponía a leer. Me acordaba ahorita un libro muy bonito, obviamente bien antiguo, ¿no? Un libro de James Jacques y Sherman Scraver, ¿no? Era una versión de la primera ola
¿no? Un libro de economía, muy bonito, ¿no? Y de verdad cuando lo leí uno aprendía un montón. Mi padre se levantaba, me decía: hijo querido, cuando ya íbamos a salir a trabajar y yo me atrasaba en levantarme, me costaba levantarme temprano. Yo decía: qué descontrol, debería empezarse a trabajar a las 10, digamos yo, cuando sea presidente, 10 la hora de ingreso, ¿no? ¿Por qué tan temprano, digamos, no? Y entonces él me decía: hijo, en un dicho antiguo, no me decía: hijo querido, decían los abuelos, me decía: el que se levanta tarde no oye misa ni compra carne, me decía. Y yo medio que no le entendía, tuve que descifrarlo, ¿no? Había sido que en el pueblo los sacerdotes, la misa era creo a las 5 o 6 de la mañana. Y también ahí no había pues supermercado, ¿no? Se carneaba una vaca y el que llegaba primero se llevaba la mejor carne. Y el que llegaba tarde comía cola, ¿no? Ya no había más nada. Entonces él me decía: que se levanta tarde no oye misa ni compra carne. Pero un amigo filósofo le decía: pero el que se levanta temprano le da sueño en la tarde. Esa parte no la aprendan los muchachos. Eso es chiste. Es chiste, pero es verdad, dijo uno. Da sueño en la tarde, dijo. Que es importante de entender, mi amado hermano. Entender que nosotros, escuche bien lo que voy a decirle. Entender que nosotros, mi amado hermano, tenemos que entrar en esta comprensión de la manera de Dios. Como hijos, como padres, nosotros tenemos que entender que tenemos que instruir a nuestros hijos. Instruir, dice la palabra, instruir en la sabiduría, darle consejos sabios a nuestros hijos. Pero para ello necesitamos llamar, tener un tiempo para sentarnos y charlar, decirle: ¿y cómo te está yendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo hiciste? ¿Y qué hiciste? Y vamos a saber si ellos están viviendo en sabiduría o no están viviendo en sabiduría. Como hijos, mi amado hermano, como jóvenes, yo les decía: tenemos que respetar las canas. Yo les decía aquí en la iglesia: ¿sabe qué? Yo sueño con aquel momento en el que nosotros podamos reunirnos con los jóvenes y con los hermanos de experiencia y poder compartir, ¿no? Ese vigor de los jóvenes, ese entusiasmo de los jóvenes con la sabiduría de los ancianos en la casa del Señor. No solo estoy hablando de ancianos de edad, ancianos de conocimiento, de experiencia. Recuerdo nosotros estábamos hace muchos años. Mi mamá llegaba, ella se venía bien tempranito a la casa del Señor, a la iglesia. Nosotros ya estábamos de líder, yo anciano en la casa del Señor. Y entonces ella miraba a las hermanas, a las jovencitas. Recuerdo que estaba bien jovencita, sigue nomás, ¿no? La pastora Karinita. Uy, ya metí la pata. Ya me miró así, me hizo. Justo leí que nos iba a invitar al almuerzo ahora. Lo fregué el almuerzo. Recuerdo que mi mamá, ella estaba de novia, ¿no? De Marquito. Marquito pícaro. No, pues mi mami lo detectó. Y la llamó, ¿no? Y entonces ella las llamaba, la jovencita. Le decía: venga, siéntese aquí. Y entonces se ponía a charlar con ellas, ¿no? Y le decía: quiero darle un consejo. ¿Usted se va a casar? Sí. Y entonces ella le daba un consejo y le decía: usted tiene que aprender a tratar a su marido. A veces le decía: son medio hechos los bravucones, le decía, ¿no? Pero usted tiene que tener paciencia. Las palabras blandas, suaves, aplacan la ira. ¿Sabe qué me decía mi madre? Hijito querido, a vos que me decía el Señor, te está levantando y te está poniendo en la casa del Señor, en un lugar de responsabilidad, de servicio. Mi hijo querido, no se olvide, me decía, no se olvide que tu primer ministerio es tu familia. Hijo querido, nunca usted me saque a sus líderes de su casa, dejándolos sin padre a los hijos, dejándolos sin madre a las familias. Nunca te olvides, me decía, que el primer ministerio es tu familia. No que los otros ministerios sean menos importantes, pero no funcionarán sin el primero. Me estoy explicando lo que dice. El apóstol Pablo dice: si alguno de vosotros anhela obispado, dice la palabra del Señor, entonces dice: sea marido de una sola mujer, que sea prudente, dice,
que sea docto, que conozca la palabra. Y dice, escucha lo que dice. Y dice que sepa gobernar su casa. Que sus hijos sean respetuosos, que los respeten, que sean sumisos, que sean obedientes. Cuando nosotros no estábamos ni casados todavía, me acuerdo con Marquito charlando, pelado, sufriendo un problema que no sé cuántas generaciones, el famoso hijo del pastor, ¿no? La jocha, ¿quién la hizo? Los hijos del pastor. Los más fichas, los hijos del pastor. Y los hijos del pastor. No, dijimos nosotros, no debe de ser así. La palabra dice que no debe de ser así. Y dijimos, no va a ser así. Y empezamos a orar para que no sea así. Y dijimos, cuando nosotros empecemos a criar a nuestros hijos, que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para que nuestros hijos puedan ser obedientes, responsables, que puedan ser ejemplo en la casa del Señor. Y se vuelve una tarea bastante complicada, ¿no? Capaz que me están escuchando por ahí mis pobres hijitos ahí asustados. Ay, ahora voy a tener que ser ejemplo, todos me van a mirar, ¿no? Pero ella en especial, ¿sabe? Yo recuerdo Johancito desde chiquitito, bien prudentito, ¿no? Un día, un domingo nos salimos, nos fuimos a una, la Rinconada, a un boliche con animales de cemento. Y entonces todos los niños estábamos con tantos hermanos, ¿no? Y los niños iban y sacaban fotos, había un cocodrilo, se metían en la boca del cocodrilo y la foto para aquí para allá. Y mi hijito aquí a mi lado. Y yo le digo, mi amorcito, vamos, te voy a sacar una foto allá con el cocodrilo. No, papá, me dice. ¿Por qué? Pero él bien serio. No, papá. ¿Por qué? Me dice, es peligroso. ¿Por qué? Le digo, ¿no? Y si cierra la boca, me dijo. Es chiquitito, pues, ¿no? Entonces, claro, lo vio al cocodrilo, dijo, están locos, ¿no? ¿Qué hacen ahí adentro, digamos, no? No percibió que era pues de cemento, digamos, ¿no? Bien hecho, ¿no? Dijo, ni aplo. Mirando a ver cuándo se lo tragan a este, nada. A ver al otro, nada. Al otro. Y cuando le dije yo, vamos, no, me dijo. Peligroso, me dijo, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor, la prudencia, la inteligencia. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para amar la sabiduría. Apenas estamos tocando los bordes de este tan profundo tema. Vamos a tocar temas de sabiduría que nos ayuden. Señor, te doy gracias, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a recibir tu consejo, Señor. A buscar la sabiduría, anhelarla, Señor amado. Atesorarla, Señor. Porque va a ser corona para nuestra cabeza, collares para nuestro cuello, Señor. Va a ser refrigerio para nuestra familia, Señor. Va a ser de mucha bendición, Padre. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos sin importar la edad que tengamos. Que podamos aceptar el desafío de la sabiduría, Señor. A poder ser esposos sabios, esposas sabias, hijos sabios, padres sabios, hermanos, amigos sabios. Padre, te suplicamos. En tus manos, Señor, entregamos nuestras vidas, Señor amado. Porque en tus manos estamos seguros. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.